Carlos, gracias por venir a Brotes Verdes. Buenas noches. No, gracias por la invitación. Estabas Buenas mirando lo que desarrollaba sobre la discusión del ajuste, no ajuste, y también la discusión entre los movimientos sociales sobre el carácter de la asistencia. ¿Vos cómo pensás que tiene que darse esa asistencia? Creo que es un tema complejo y por algún lugar hay que empezar. Creo que nosotros tuvimos muchas experiencias en tiempos pasados. Yo recuerdo que hemos discutido mucho respecto de cuál es la mejor medida, cómo debe tomarse, dónde tiene que impactar. Lo que me enseña la vida es que la única vez que vimos rápidamente los efectos es cuando, por ejemplo, se reconoció el derecho a la asignación universal. Ahí inmediatamente el comercio mejoró. Es decir, bien negando la teoría del derrame, tal como dice Biden hoy, nosotros lo decíamos hace 10 años, el dinero que entra por abajo a la sociedad es mucho más beneficioso que ponerse a esperar que derrame de los poderosos que nunca derrama. Las discusiones son varias, porque tampoco se puede crear trabajo de un día para el otro, porque ese trabajo también tiene que ser sustentable. No puede ser una... Yo, digamos, no quiero desmoralizar a los compañeros ni callar ninguna voz. Creo que es muy bueno, muy sano que se discuta, y que se discuta incluso públicamente, las distintas posibilidades, cosa que quienes dirigen, quienes tienen la posibilidad de decidir, tengan a la mano 3, 4 alternativas para tratar de elegir la mejor. No es que con eso van a tener un resultado exitoso asegurado. Quizás le erren menos. Entonces, me parece que la discusión es válida, me parece que hay que plantearla, pero me parece que no hay que enojarse porque fue por un camino y no fue por el que uno preferiría. Hablando de enojarse, ¿cómo viviste, te digo como dirigente político, no en tu rol técnico, cómo viviste las internas de estas últimas semanas? Bueno, me pareció un destrato a un funcionario y me pareció una equivocación grande. Creo que las cosas no se resuelven de esa manera. Yo lo conozco a Federico desde bastante tiempo y sé que es un chico serio, trabajador, muy inteligente y que se dedica con mucha responsabilidad a la tarea que le han encomendado. Así que cualquier tipo de destrato, no sé, además no tengo la información como para hacer un análisis completo. Por las personas, me parece Guzmán una persona valiosa dentro del gobierno y Federico me parece una persona valiosa dentro del gobierno. Entonces, ¿el destrato de quién fue? El destrato me parece que lo recibió más Federico que Martín. Supongo que arreglarán sus diferencias y en todo caso tendrán que reconocer que hay alguien que está comandando el gobierno y que dispone las cosas. ¿Le falta dinámica de coalición al gobierno del Frente de Todos? No, la tiene, le falta ejercicio de esa coalición en función de que está el gobierno muy hackeado por un complejo de medios muy opositor y una oposición que realmente obstruye en lugar de discutir, en lugar de argumentar. Entonces, eso hace que cualquier diferencia dentro del gobierno se vea como una cosa grave. Si, digamos, sabíamos desde el comienzo que esto no iba a ser fácil, sabemos que venimos de distintas historias, de distintos lugares, y esto casualmente, para quienes, por ejemplo, acompañamos a Néstor y a Cristina, es una ampliación de compañeros que tuvieron en algún momento diferencias con nosotros. Sabíamos que no iba a ser fácil. Lo importante es reconocer que tenemos que estar juntos. Y creo que eso lo comprende la mayoría, y sobre todo lo comprende el pueblo, que se da cuenta, el pueblo que nos apoya, digo, que se da cuenta que hay que ayudar a que el gobierno acierte. Y en esa creo que estamos todos. No es fácil componer, digamos, yo creo que lo difícil es poder actuar como conjunto y de hecho ha costado y ha retrasado mucho, sobre todo en un marco de pandemia, donde para colmo le echan la culpa al gobierno de las cosas que produce la pandemia. Si nosotros tenemos que tener esta distancia, no es porque el gobierno nos prohíbe acercarnos, claro. es porque no queremos contagiarnos. Entonces, en ese ataque agraviante que continuamente la derecha está ejerciendo sobre un gobierno nacional y popular, estas cosas tensan cualquier relación. Por ahí hay actitudes que no se condicen con la comprensión que debemos tener todos del sacrificio que cada uno tiene que hacer para trabajar con amplitud. Yo, en el lugar donde estoy, puedo colaborar con todos los ministros y con todos los funcionarios del gobierno sin ningún tipo de
de ataduras y creo que lo hacemos bastante bien. ¿No sentís esa fricción No entre siento- bandos, no entre siento ese tribus? tipo de fricciones porque además no elijo ayudar a uno y no ayudar a otro. Trato de ayudar al gobierno, entiendo que tenemos que estar para eso. Hablando de esto, vos como procurador del Tesoro de la Nación, te tocó intervenir en uno de los últimos casos más resonantes, el entuerto de las clases entre la ciudad Sí. y la nación, digamos. Sí. Vos defendiste el DNU del presidente ante la Corte Suprema, que finalmente terminó fallando en contra. Sí. ¿Coincidís con Cristina Fernández de Kirchner en que fue un golpe institucional? A ver, Cristina dice lo que dice y creo que no necesita ser comentada. Yo te puedo decir lo que pienso Sí. del fallo, que es Sí. lo que más conozco, que es lo que he leído. Lamentablemente no es un fallo que esté a la altura de una Corte Suprema de Justicia. La verdad, primero se decide sobre un decreto ya muerto, es decir, que vendría a ser técnicamente la autopsia de un decreto. Se adelanta opinión respecto de que incluso ni leyes servirían para tomar esas medidas. Se dan argumentos contradictorios de 4 personas, se juntan en 3 votos, ¿no? Y de modo que si uno los lee, pareciera que no están de acuerdo entre sí, pero terminan resolviendo. Habría que ver si componen una efectiva mayoría, porque algunos dicen no estamos en condiciones de hacer los análisis científicos y técnicos para analizar el resultado de las medidas para la pandemia. Y otros dicen que fue insuficiente. Que tendría que haber habido más. Planteo, que tendría que haber habido más. Es decir, Sí. ni entre ellos están de acuerdo. Y para colmo, en lo único que se pone de acuerdo es lo que es más grave desde el punto de vista institucional. Están haciendo una interpretación de la Constitución Nacional que no está en ningún lado. Incluso cuando alguno de ellos escribió sobre esa Constitución, no dijo esto. Han cambiado. Yo digo, en el 2019 cambiaron 25 años de jurisprudencia respecto del artículo 117 de la Constitución Nacional. Esta composición de cuerpo, después de haber votado 2 de ellos en sentido contrario, cambia de postura y dice ahora que debe. Es un tema muy, muy árido, pero lo destaco solamente por la gravedad institucional. 25 años se estuvo interpretando de una manera el 117 y ahora ellos dicen que lo interpretan de otra manera, pero no dicen qué parte de la Constitución les ayuda a interpretar de esa otra manera. Y sobre todo avisan que la supremacía de la Constitución para el gobierno federal del 5 y del 31 está en revisión, la están revisando. De alguna manera van a cambiar también, están anunciando que van a cambiar esta cuestión de que el gobierno federal, digamos, Está bien, pero más allá de lo técnico, me da la sensación de que ustedes sugieren que la Corte Suprema tiene una finalidad político-partidaria. ¿Y cuál es? ¿Que vuelva Macri? Influir en la política, influir en los acontecimientos ¿Pero hacia políticos. ese lado? Y yo creo que sí. ¿Hacia el lado que vuelva Macri? Evidentemente estaba más conforme con un gobierno como el de Macri, que con ese gobierno. ¿En qué otra cosa lo ves? Digamos, en la justicia, digamos, el mal funcionamiento no nació con este gobierno, ni nació con el gobierno de Macri. La justicia viene dando muestras de que necesita un cambio. Yo tengo mi idea respecto de ese cambio. Creo que el cambio no va a poder ser de afuera de la justicia, que va a tener que ser dentro y que además no tenemos que cometer el error de hablar de toda la justicia como si fuera un bloque, porque tenemos justicia provincial y justicia federal. Hay justicias provinciales que funcionan de una manera, algunas con los mismos defectos que la nacional, pero otras que están en proceso de cambio y de mejora que todavía no están para la evaluación. Pero no es lo mismo mirar una provincia que mirar el orden nacional. Pero volviendo a la finalidad política, a vos te tocó también, como procurador del Tesoro de la Nación, intervenir en casos donde, Macri es la contraparte del Estado. Uno es el correo, digamos. Sí, ellos dejaron una deuda monstruosa. Un concurso de 20 años. Sí, con el correo. La justicia los benefició manteniendo ese concurso y avalando ofertas y dilaciones. Sí, pero en cosas más graves y en relación a lo que es, por ejemplo, la violación de los derechos individuales, violación de la privacidad, grabaciones que ha habido de abogados con sus clientes en la cárcel,
espionaje a detenidos, violación del debido proceso, violación de las normas de procedimiento, testimonios guionados. La Corte no ha querido decir absolutamente nada de eso y se ha apoltronado esperando que el tema llegue 5, 10, 15 años después. O sea, hay una actitud de convivir con el problema que debería estar resolviendo. Bueno, perdón, el caso de tu propio encarcelamiento por el memorándum con Irán fue y acá debo decir que en parte una intervención de la Corte, que fue no permitir que se armara un tribunal especial que se estaba armando, me favoreció indirectamente. ¿Pero por qué? Porque había jueces y fiscales que hicieron cumplir la ley. Está bien, pero esos encarcelamientos más escandalosos o menos justificados, el tuyo, el de Milagro Sala, el de los dueños de este canal, que también ahora cada vez se está probando más que... Esto era más que evidente, y ahí la Corte nunca se sintió llamada a dar su voz para impedir tamaño... ¿Qué sé yo? Uno ve una serie norteamericana, una película norteamericana, y hay partes en donde la charla del abogado con el detenido no se puede ver. La gente de la CIA, no sé si será cierto, pero por lo menos está, es el respeto que tienen por la privacidad de ese detenido. Acá lo grababan. La relación, todavía hay una garantía entre la relación entre el abogado y y acá lo grababan y lo difundían, ¿no? Y con eso se convivía. Después hubo apuro por atender el reclamo de otros jueces que habían sido mal trasladados, que la propia Corte reconoce que están mal trasladados, de modo que hay que hacer concursos para cubrir esos cargos, y sin embargo, ahí tuvo una intervención rápida, en otros una intervención lenta, con lo que, si vos de la suma de casos sacás, y evidentemente estaban más cómodos con la doctrina Irursum que con la libertad de los individuos. Macri dice que la investigación que vos seguís por el correo es un plan de venganza. Yo no sigo. Esto, digamos, debo decir una cosa. Actúan muy bien asesorados para lo mediático y tienen defensores entre el periodismo importantes que hacen ignorar muchas cosas para poder decir lo que Macri dice. Primero, venganza si él no tiene, según dice, ninguna responsabilidad en el tema del correo. Estoy mal dirigido. Si en realidad, qué sé yo, para hacer historia muy corta, ha surgido hace días la noticia de que el pago que Mailbank hizo para comprar créditos en contra del correo venían de una empresa que era del propio Franco Macri. De modo que estaba violando toda norma concursal. Estaba sustrayendo plata del concurso para pagar créditos en perjuicio de los otros acreedores. Pero ese hecho fue hace 20 años, no 20, 16 años. Bien, pero después lo que hizo Macri, eso por ejemplo... impacta sobre las mayorías. Porque, por ejemplo, fíjate vos, hasta todo lo que se dice de ataque, lo que se dice son mis hijos, digo, ¿para qué le diste bienes que son controversiales? ¿Macri incriminó a sus hijos al cederle esos bienes? Y si le está dando bienes litigiosos. O el padre lo incriminó a él, o él está incriminando a su familia. Entonces, el problema es de él, no de quien trata de cobrar. El único interés que tenemos ahí no tiene ninguna implicancia penal. Lo único que trata de hacer la Procuración, que está porque Macri la puso en ese lugar, y yo no la quise sacar por la trascendencia que el tema tiene, lo que queremos es cobrar. Entonces dice, incluso periodistas, el mismo periodista que dice que Mailbank ha habido delito en el comienzo, ese crédito que tiene el Mailbank contra la quiebra es el 38% de los acreedores. O sea, Macri no puede ir preso de ningún modo por el caso Correo. Yo creería que por este caso no, puede ser a lo mejor... no sé qué papel habrá tenido personalmente, habría que investigar. Hay una denuncia hecha respecto del acuerdo que quiso hacer y está en el juez Lijo. Eso no sé qué resultado. No, después hay otra vinculada a las autopistas, donde también hay un interés del Estado afectado, que también te quiero preguntar porque fue una investigación nuestra. Esa está, digamos, todavía la investigación en marcha y el Estado no ha tomado decisión respecto de qué hacer con una autopista que evidentemente tuvo la prolongación de una licitación. Hasta 2030. ¿Qué espera el Estado para sacarle la concesión a los ex socios de Macri, que además cuadruplicaron el peaje en 2 años? A diferencia del macrismo, nosotros respetamos los procedimientos internos.
Nosotros no estamos formando un equipo especial para que vaya y asista a Vialidad para que haga esto o al Ministerio. Está bien, pero ya van a ir de casi Acción. 2 años, ¿no? La explicación que dan los funcionarios es las dificultades que ofrece la pandemia. Nosotros estamos en el tema con una posición desde el estudio, considerándolos muy graves. ¿No lo está y durmiendo, una- la jueza Capuchetti, que fue nombrada justamente durante el macrismo? No haría acusaciones respecto de la velocidad que tenía el tema. Le imprimió una cierta velocidad el juez que estaba, Canicoba Corral. Se frenó, es cierto que va mucho, pero no sé qué trabajo tiene el juzgado, ni qué. No puedo hacer acusaciones de ese tipo. El Estado tiene que tomar otra participación que no pasa por el juicio penal, que tiene que ser la recuperación de la autopista para poder licitarla. Esto es lo que nosotros pensamos desde la Procuración, que ha habido ahí abuso de poder, que no se ha respetado un trámite licitatorio y se le ha concedido un nuevo plazo, además con el reconocimiento de un crédito que sabíamos en la Procuración que no tenían. De modo que la situación es grave, pero ahí yo diría que es prueba de que no hay ninguna persecución. Y en todo caso, Correo le costó a Macri un procurador que se tuvo que ir, Balbín, y un procurador. Pero la que lleva, le diría, la tarea más importante y con más seriedad en ese juicio es la fiscal Boquín, que sola, durante el macrismo, y ahora acompañada, ha marcado cada uno de los puntos en el tema Correo y ha sido muy clara respecto de que la jueza tiene que proceder a declarar la quiebra. Y te decía, mirá cómo se le complican los casos con el solo paso del tiempo, ellos también. En 2008 tenían los créditos comprados y tenían el Mailbank que venía y acordaba todo. Poneme el dólar que quieras, el plazo que quieras. Y esta vez, como está en quiebra, no pudo venir a dar el consentimiento. De modo que un 38% de los acreedores no dieron su consentimiento. Ellos lo cuentan como existente por el viejo consentimiento, eso está claro en la jurisprudencia, en la norma, que cada vez que hay una propuesta tiene que haber una expresión. De modo que ellos quedaron encerrados en su propia trampa. 3 preguntas finales, te pido brevedad porque tenemos los informes que no quiero dejar de poner al aire. También te toca intervenir en la querella por el Fondo Monetario, el acuerdo que hizo Macri con el Fondo Monetario. ¿Ahí le cabe una responsabilidad penal? Nosotros estamos como querellantes en función del decreto que se dictó y estamos entrando a la causa y hemos llegado justo en el momento donde la Fiscalía pidió una serie muy importante de medidas. Nosotros sabemos qué es lo que estamos buscando ahí. Se violó toda norma, así como el Fondo Monetario pasó todos los límites para los créditos. En la Argentina, lo que se está investigando en Argentina, no se está investigando la política económica del macrismo, no se está queriendo criminalizar la política como ellos han hecho. Lo que sí se está haciendo es investigar si en el procedimiento se violaron normas, y está claro que sí, no se llegó, digamos, ningún procedimiento administrativo de los que tienen que aplicarse, ordenados por la ley, ordenados por decreto, ordenados por los antecedentes. ¿Se aplicó? No se aplicó nada de eso, se violó toda la norma. Lo que dice la denuncia de Crux y que surge de las auditorías que se hicieron es que esta violación fue para favorecer a algunos intereses de los que se estaban yendo del sistema perverso que habían creado de bicicleta financiera. Clarísimo. Más allá de que haya o no un plan de venganza, como dice Macri, yo no sé si sos creyente o no. Sí. Bueno, ¿pudiste perdonar a los que te metieron preso? No, aprendí que no estoy obligado a perdonar si ellos no se arrepienten. Esto de mis charlas con los curas y de la lectura, me llevó a lecturas muy interesantes mi preocupación. Y qué sé yo, aprendí muchas cosas a partir de mis dudas, porque digamos, el que solo tiene certeza, solo tiene equivocaciones. Yo tenía mis dudas y realmente... ¿No los perdonaste? No he podido perdonarlos porque no dan muestras de arrepentimiento y lo volverían a hacer y están, lo que es peor, estamos ante una derecha autoritaria, no democrática, que piensa que la supresión del otro es un camino. Todo lo que se ha dado en llamar lawfare, que yo me niego a llamarle de esa manera, porque si una palabra va a tener la palabra ley adentro, si va a ser guerra jurídica,
tiene que tener algo de juridicidad. Y acá violaron la Constitución, violaron las leyes, violaron los códigos procesales, violaron hasta el Código Penal para encarcelar a gente, para excluirla de la política o para crearle simplemente la molestia de la causa para tratar de quitarle la política. Yo anduve buscando un nombre alternativo mucho tiempo y lo encuentro por un joven abogado que saca un libro, Criminalización de la Política, porque es un verdadero sistema de dominación que se exporta al mundo subdesarrollado, al mundo emergente, en contra de los movimientos nacionales y populares. Y hablando de arrepentimiento, y esta pregunta no es ni como abogado, ni como dirigente, ni como funcionario, es como militante, como conocedor de Sí. la autoridad moral, del valor de la autoridad moral. Sí. ¿Te arrepentís de haberte vacunado? No, porque yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. El 20 de diciembre surge la resolución 2883, se firma, yo acudo a la autoridad sanitaria porque estoy incluido, está incluido mayores de 60 años, con enfermedades prevalentes y además como autoridad decisional se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento en que nos hemos sacado fotos con los que mujer, estaban. no me acuerdo si estaba también en la lista. Pero también. ¿de eso sí te arrepentís? No, porque no hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento es darles la oportunidad de que nos critiquen, pero eso es un problema, digamos, ellos no necesitan que yo cometa errores para criticarme. Y es más, se lo he planteado, hay gente que le he dicho, yo le explicaría si usted estuviera dispuesta a escucharme la explicación. No, ¿qué te voy a escuchar si vos siempre fuiste un hijo de puta? Bueno, entonces el problema no estaba en lo que yo haga, nunca el problema está en lo que hace. Yo no siento por esos culpa y es más, a Horacio Berbisky le dije, estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso, porque sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. El problema surge de la falta de vacunas, no de quién se vacuna. Carlos, Esto es gracias por el venir a problema. Brotes Verdes esta noche. Gracias Muchísimas a vos. gracias.